Buenas tardes, mis amados, qué bueno podernos encontrar nuevamente esta tarde. Muy agradecidos como cada día con el Señor por su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Su bondad es preciosa y podemos ver cada día esa gracia cubriendo nuestras vidas y ese deseo precioso del corazón de Dios alcanzándonos para llevarnos en pos de su presencia, para traernos en pos de su corazón, para hacernos uno con Él. Una de las cosas que Dios cada día ha venido cimentando en cada uno de nuestros corazones, que su deseo para con todos y cada uno de nosotros es que podamos participar de su gloriosa vida y de su gloriosa presencia. Amados, no olvidemos el anuncio que tenemos para esta semana, que tenemos cambios en las transmisiones que hemos venido teniendo. Ya se han ido cambios, ya hay muchas personas que están regresando a sus labores y a sus trabajos, de manera que hasta mañana, hasta hoy sábado tendremos las transmisiones a las 5 de la tarde. Mañana domingo tendremos la transmisión común y corriente a las 10 de la mañana y nuestras transmisiones, si Dios lo permite, hasta el momento en que nos podamos congregar, si así Dios lo dispone, nos vamos a estar reuniendo los miércoles, vamos a tener transmisión a las 7 de la noche y tenemos transmisión los domingos a las 10 de la mañana. De la misma manera, queremos contarles que vamos a dar inicio al seminario de fundamentos con todo lo que hemos venido aprendiendo sobre la necesidad de que ahondemos, cabemos en las escrituras, de que estudiemos la palabra y seamos un pueblo afirmado en el conocimiento del Señor. Entonces este próximo lunes estaremos dando inicio, nos vamos a conectar por Meet, que es una plataforma de video donde podemos interactuar. Entonces la idea es que los que estén interesados en inscribirse nos puedan escribir al WhatsApp o nos puedan escribir ahí en los apuntes o ahí donde pueden poner los comentarios. Déjenos sus daticos para poderle enviar los datos de conexión, para poderle indicar cómo conectarse, para que, amados, estudiemos la palabra. Podemos hacerlo por estos medios y la idea es que sigamos creciendo y avanzando en el conocimiento de Dios. Un pueblo que cada día esté firme en su palabra, esté firme en el conocimiento del pensamiento y de la voluntad de Dios y en todo aquello que está escrito en su palabra. Entonces no olvide los cambios que tenemos para la próxima semana. Nuestras transmisiones siguen miércoles 7 de la noche, domingo 10 de la mañana y lunes iniciamos 7 de la noche, de 7 a 8:30 vamos a tener el seminario de fundamentos, así que le invitamos para que pueda conectarse, para que podamos aprender, para que podamos meternos cada día más con el Señor. De manera, mis amados, que les invito para que oremos en esta tarde y pongamos esta preciosa palabra en las benditas manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este precioso día. Muchas gracias por permitirnos descansar en tus brazos y en tu presencia. Muchas gracias por permitirnos mirar tu corazón. Muchas gracias por permitirnos elevar delante de ti nuestra alma. Muchas gracias por permitir, Señor, que tengamos esta cercanía contigo, que podamos tener estos momentos de unión espiritual con tu corazón, estos momentos de conexión íntima con tu presencia preciosa y maravillosa, estos momentos de relación preciosa con tu espíritu y con tu presencia, para ser inquietos, Dios, en nuestro corazón, para ser movidos en nuestro ser interior a esa necesidad que tienen nuestras vidas, Señor. Y es la de conocerte, es la de intimar contigo, es la de conocer, Señor, tu corazón a través de tu palabra, a través de la guía y la dirección de tu Espíritu, que va iluminando el nuestro, Dios de los cielos, y nos va permitiendo ver esa faz maravillosa de Jesucristo a través de quien tú te has querido revelar, oh Padre Celestial. Queremos poner en tus manos este día hermoso, queremos poner en tus manos esta palabra, queremos poner en tus manos las cosas que nos vas a hablar a través de ella. Señor, permítenos tener todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón, toda nuestra atención puesta en aquello que tú quieres plantar, en aquello que tú quieres edificar, en aquello que tú quieres, oh Dios de los cielos, dejar ahí grabado en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas, precioso Dios. Señor, te damos gracias, pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu al conocimiento de toda la verdad, Señor, que nos afirmes en ella, nos permitas, oh Dios, cada día tener un encuentro estelar, extraordinario, hermoso con tu
presencia y con tu corazón. Que cada día, Señor, nuestro corazón pueda tener más claridad de este diseño tuyo, de que fuimos creados para estar contigo, de que fuimos creados, oh Dios, para habitar en tu presencia, de que fuimos creados, Señor, para una relación de comunión y de intimidad, para una relación de armonía y de unidad con tu Espíritu y con tu maravillosa presencia. Padre amado, te rogamos guíanos. Padre amado, te rogamos dirígenos. Padre amado, te rogamos despierta nuestro corazón cada día con hambre y sed de tu presencia, con ese anhelo de estar en lo secreto, Dios, con ese anhelo, Señor, de estar allí en lo íntimo, para que tú hables a lo profundo de nuestro corazón, para que traigas esa luz y revelación que nos permita ver con más claridad cada día quién eres tú, y que nuestro corazón y nuestra vida estén puestos en tus manos. Oramos por tu iglesia, oramos por cada amigo, oramos por cada, Señor, persona que tú estás acercando y que escucha a través de estos medios tu palabra, que cada uno podamos ser edificados sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Padre, te damos gracias, pedimos tu sabiduría y tu dirección para esta palabra, Señor, que solamente tú eres el que puedes alumbrar nuestro corazón de tal manera que pueda ser entendida y recibida en nuestro espíritu para ser edificados como casa espiritual y como edificio santo, Señor, para que nuestras vidas puedan ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales aceptos a ti, Señor. Padre, gracias, te bendecimos, pedimos tu guía y tu dirección, Señor, que sea tu misma presencia, guiándonos en el estudio de la palabra y dándonos la sabiduría para oír el palpitar de tu corazón, para oír, Señor, el deseo de tu voluntad, para tener una conexión con tu propósito y con el plan eterno que tienes para con cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué bueno y maravilloso es el Señor. Nos permite cosas tan especiales en sus manos y en su presencia maravillosa. Vayas ubicando allí en Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5. Luego continuaremos estudiando en el libro de Hebreos. No olvides que hemos venido viendo cómo allí se manifiesta una sabiduría excepcional de parte de Dios para mostrarnos la incomparable, gloriosa, indescriptible, majestuosa, estelar, extraordinaria vida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. De manera que es una invitación a través de este libro de Hebreos a que pongamos los ojos en Jesús. Hemos venido hablando todo este tiempo acerca de la fe que Dios dispuso en nuestro corazón, de la fe que Dios puso en nuestro interior, de la fe que Dios ha grabado sobre cada uno de nosotros, de esa fe que Dios ha plantado en cada una de nuestras vidas, y que el propósito de eso que Dios plantó es podernos llevar a un encuentro con Él, que nuestros ojos y nuestra mirada estén puestas en el Salvador. Y veíamos en el tema anterior cómo el Señor es nuestro gran sumo sacerdote, y aprendíamos algo muy especial que tiene que ir quedando cimentado en nuestro corazón, porque todo se nos va llevando en la dirección correcta. Veíamos cómo la Escritura dice que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, porque ciertamente son muchos los colaboradores de Dios, pero el labrador de nuestro corazón es uno solo. Son muchos los que nos pueden instruir, enseñar, hablar, compartir del parte del Señor, pero realmente el que hace la obra en nuestro corazón es el Señor. Por eso Pablo expresó, estando convencido de esto, de que aquel que empezó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. De manera que cuando vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, es el único dispuesto por Dios para llevarnos a la misma gloria, a la misma presencia, al mismo abrigo del Dios Altísimo y del Dios Omnipotente dentro de cada uno de nuestros días, de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar. No hay otro ser que me pueda conducir a la presencia de Dios, sino aquel dispuesto por Dios mismo.
Jesucristo, el único intermediario que puede haber entre Dios y nosotros. No olviden que el sumo sacerdote, en lo natural, ese sacerdote escogido por Dios, se podía presentar allí delante de Dios, pero se podía presentar solo. Él mismo no podía llevar a nadie a la presencia de Dios. Él mismo no podía acercar a nadie al trono de Dios. Pero este sumo sacerdote, Jesús mismo, como veíamos en el tema anterior, no solamente entró hasta el lugar santísimo, sino que traspasó los cielos para llevarnos a la misma gloria, a la misma presencia de nuestro Salvador. Y que aunque un hombre me pueda instruir en los caminos de Dios, aunque un hombre me pueda enseñar, que aunque un hombre tenga dones, que aunque un hombre pueda orar por mí, que el único que puede hacer la obra en mi corazón es el Señor. Por eso cada predicación es una invitación a que vayas a los brazos de Dios, a que te relaciones directamente con el Señor, a que te encuentres de una manera plena con el Salvador. Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, verso número 5, nos lo deja con mucha claridad. Nos deja con mucha claridad ver dónde se tienen que ir posando la mirada de nuestro corazón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera de Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo número 5, expresa la Escritura. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual, verso 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mire lo hermoso. Él expresa aquí con mucha claridad que él ha sido puesto para dar a conocer a ese Jesús, que es el único mediador, puesto por Dios para que cada uno venga al encuentro directo con el Señor. Amado, tal vez nuestro primer contacto con el Señor es a través de una persona que nos habla de Cristo. Pero ese primer contacto no es para que quede la mirada puesta en aquel que nos anunció el Evangelio, sino para que entendamos a dónde nos conduce el haber recibido la palabra de Dios, sino al mismo corazón de Dios. Y el deseo del Padre es que cada uno de nosotros, que somos hechos sus hijos, por su poder, vengamos a sus brazos. ¿Recuerdan ese escenario maravilloso de el hijo pródigo regresando a casa? Que cuando regresó a casa, el que salió a recibirle fue el Padre, y se echó sobre sus hombros, y allí un momento glorioso, un idilio maravilloso, donde el hijo pródigo que regresó a casa en búsqueda de trabajo, de lugar para dormir y de comida para comer, que venía pensando en no ser un hijo sino un jornalero, cuando se tiene este encuentro con el Padre, se da cuenta que él había abandonado la casa de su padre porque no había entendido que el valor que había en la casa de su padre era su Padre mismo. Y Dios mismo nos está permitiendo ver toda esta realidad. Toda esta verdad la está asentando en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vaya entonces conmigo, por favor, a Hebreos. Continuamos allí. Vamos a mirar otros aspectos de la vida del sacerdocio y cosas en las que se hace necesario cavar y ahondar conforme a lo expuesto por Dios mismo a través de su palabra. Hemos visto que el Señor ha expuesto que el más alto de todos los sacerdotes, el que está por encima de todos, es el Señor Jesús. Y de una manera muy especial en el capítulo número 5 de Hebreos, en el versículo número 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Mira lo tremendo. Era un intermediario escogido por Dios,
puesto por Dios mismo. Y como dice aquí en la escritura, era un hombre escogido entre los hombres para que se pusiera delante de Dios en favor de los hombres. Y ahí es donde nos damos cuenta porque la escritura nos deja ver la necesidad de que Jesucristo tuviese que manifestarse como hombre sobre la faz de la tierra, siendo Dios, para poder cumplir este sacerdocio especial dispuesto por Dios mismo y poder presentarse delante de Dios como hombre en favor nuestro. Vuelva y léalo conmigo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. De manera que ese sacerdote escogido para presentarse delante del Señor era tomado dentro de los seres humanos. Ahora, si nosotros miramos estas escrituras en Hebreos capítulo número 3, devuélvete un poquito ahí, Hebreos capítulo 3, versículo número 1, dice la escritura, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. De a Dios viene señalando en la palabra quién es ese sacerdote escogido por excelencia para que se pusiera delante de Dios en favor nuestro. Y si miramos Hebreos 2:17, hay un poquitico más atrás, refiriéndose a Jesús, nos permite ver que la escritura dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De manera que necesariamente Jesús tenía que manifestarse como hombre, y como hombre había sido escogido para ser el más sublime de todos los sacerdotes, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Vuelva ahí conmigo a Hebreos, en el capítulo número 5, donde nos vamos a empezar a dar cuenta de algunos detalles preciosos que nos van a mostrar cosas naturales, pero también nos van a ir mostrando cosas espirituales y cosas en las que se hace muy necesario que nosotros los seres humanos nos interesemos en la búsqueda del Señor, para conocer esa vida preciosa e inigualable de nuestro Salvador. En el versículo número 2, hablando de los sumos sacerdotes, hombres naturales escogidos por Dios, se habla de que estos necesariamente cuando se presentaban delante de Dios, léalo ahí conmigo, dice, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote natural tenía una particularidad, y era que él mismo, para presentarse delante de Dios, necesitaba de un sacrificio. Y necesitaba de un sacrificio para él presentarse, y de un sacrificio para poder presentar al pueblo delante del Señor. Porque ese sacrificio le recordaba la condición en la que él estaba. Ese sacrificio le recordaba la posición en la que él estaba, de manera que no le daba lugar a que se sintiera, aún por el privilegio que Dios le había dado, más que sus hermanos, sino que el presentar un sacrificio por sus propios pecados le recordaba que tenía las mismas fragilidades y que solamente era la misericordia de Dios la que le podía sostener. Dios, de una u otra manera, estaba recordándole a ese hombre que aunque se le había dado un lugar especial frente a Dios, no olvidara que era la gracia de Dios la que lo había acercado hasta allí, para que su corazón no se llenara de orgullo, para que su corazón no se llenara de vanagloria. Y dice que estos hombres, necesariamente en el verso número 4, estos hombres, dice que ninguno de los sumos sacerdotes podía tomar este oficio por iniciativa propia,
No era que simplemente le surgiera decir, no, yo quiero participar de esto, o yo quiero hacerlo. No, para poder ser un sumo sacerdote que se presentara delante de Dios, tenía que ser escogido por Dios mismo. Lean lo que dice el verso número 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra de ser un sumo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, para ocupar el lugar de sumo sacerdote, necesariamente esa persona tenía que haber sido escogido por Dios, tenía que haber sido llamado por Dios, tenía que haber sido puesto por Dios. No se podía poner a sí mismo, no se podía poner él por su propia cuenta. De manera que cuando hablamos de Jesús, mire lo que dice el verso número 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Mire lo hermoso. Lo que Cristo hizo fue cumplir el deseo del corazón del Padre. No olvide, un sumo sacerdote era constituido por la voluntad de Dios. Y ahora fue Dios el Padre el que constituyó el gran sumo sacerdote al Señor Jesús para que pudiese presentarse delante de nosotros. Y dice que ese privilegio que Dios otorgó, se lo otorgó directamente a su Hijo. Vuelva a leer conmigo el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y empezamos entonces a mirar cómo el Señor empieza a evidenciar cómo el sacerdocio de Cristo está por encima del de todos los demás. Porque aún cuando se habla de Melquisedec, hoy no vamos a ahondar sobre el sacerdocio de Melquisedec, pero de Melquisedec se dice que él no solamente era sacerdote de Dios, sino que también era rey de Salón. De manera que necesariamente es el rey mismo asumiendo el sacerdocio para ponerse delante de Dios en favor nuestro, para que nosotros podamos estar maravillados. Y mire lo que dice ahí en el versículo número 10. ¿Quién fue el que eligió a Jesús para que fuera un sacerdote conforme al orden de Melquisedec? ¿Quién fue el que dispuso esto? Dios mismo. Todo lo que estaba haciendo era cumplirse la disposición por Dios para mostrar la excelencia de Cristo, que estaba por encima de todos los seres humanos. Porque los sacerdotes presentaban, antes de presentarse delante de Dios, un sacrificio por ellos. Pero cuando Jesús se presentó sin necesitar un sacrificio por él, él mismo no solamente fue un sacerdote, sino que como el gran sumo sacerdote, su vida misma fue la que fue presentada como un sacrificio delante de Dios. El verso número 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando nosotros vamos ahondando en esto, nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va mostrando un cada vez más profundo panorama acerca de quién es Jesús. Y muchas veces cuando el enfoque es solamente Jesús, a veces las personas tienden a perder el interés, porque muchas veces el interés ha estado más en que me hablen de mis necesidades, en que me hablen de mis faltantes, el que me hablen de mis vacíos. Entonces quiero que todo se centre como en mí y no en él. No olvide, la vida cristiana, aunque Dios nos ha expresado un amor inigualable, incomparable, indescriptible, aunque Dios nos ha expresado ese amor así, ese amor que Él mismo ha dicho, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia, aunque Dios nos ha expresado un amor así, eso no significa que entonces el cristianismo esté centrado en el hombre. Nos ha expresado un amor así de esa dimensión, pero todo está centrado absolutamente en Él. Por eso Dios nos quiere sacar de eso.
de ser personas centradas en nosotros mismos, centrados en nuestros deseos, para que ahora estemos centrados en Él, puestos los ojos en Jesús. No olviden que si Dios me ha dado un don de fe, esa fe me capacita para mirar al Salvador, para conocerle, para creer en Él, para confiar en Él. Pero cuando vamos viendo estos temas tan especiales, toda esta excelencia que nos va mostrando la palabra, porque hemos venido viendo a Jesús en una excelencia maravillosa, que ya no estamos viendo la palabra que dieron los profetas, sino que estamos viendo la misma palabra hecha vida. Que ya no estamos viendo un mensajero enviado por Dios, sino estamos viendo al mensaje mismo del Señor. Ya no estamos viendo al apóstol y al sumo sacerdote como lo veíamos, el apóstol que fue enviado de parte de Dios para anunciar a Dios, y el sacerdote que fue puesto de parte de Dios para que nos presentara a Dios y estuviera delante de Dios por nosotros. Y ahora Jesús es el que está de parte de Dios, buscando cada uno de nuestros corazones, pero nos lleva a cada uno de nosotros para presentarnos delante de Dios. Hemos visto cómo nuestro reposo ya no es un día, sino es una persona, la gloriosa persona de Jesús, y que toda nuestra vida entra a reposo cuando descansamos en la obra gloriosa y maravillosa que Él hizo. De manera que vamos viendo es cómo Dios va abriendo un panorama especial para que la iglesia podamos entender el valor que Cristo debe tener para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones y para cada una de nuestras vidas. Pero pareciera que en medio de todo esto majestuoso que Dios viene mostrando, de pronto Dios hace como un alto bien tremendo para hacernos unas advertencias, y unas advertencias muy fuertes, mis amados, porque a veces los seres humanos tenemos el pensamiento o tenemos la actitud frente a Dios de que el que Dios nos exprese su amor significa entonces que tomemos las cosas de Dios como nos parezca, y todo lo escudamos en que Dios es amor. Amados, la mayor exigencia que hay sobre todo el universo es puesta por el amor. Mira lo hermoso de esto, el amor es el que tiene el más alto grado de exigencia. Si tú experimentas cosas en tu vida natural, te vas a dar cuenta. Cuando nosotros asumimos una relación como esposos, uno se da cuenta que la base de esa relación tiene que ser el amor. Lo que una esa relación, porque todas las demás cosas van a ir cambiando, pero el fundamento que va a sostener esa relación es el amor precioso de Dios en nuestro caminar. Pero nos damos cuenta que cuando una relación está fundamentada en el amor, por causa del amor, ¿qué empezamos a exigir? Fidelidad. El amor exige fidelidad. El amor exige entrega, el amor exige respeto, el amor exige compromiso, el amor exige consagración, el amor exige dedicación. De manera que por eso necesita ser entendido el amor de Dios, porque no es como nosotros lo asumimos, sino como Dios nos lo va expresando. ¿Te das cuenta? ¿Qué produjo el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo? Una entrega incomparable en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que producir el amor de Cristo en tu corazón? Una entrega incomparable hacia Dios, un apartarte del pecado, un dejar tu vieja vida atrás, y ahora es una nueva vida la que Dios ha plantado en ti, una vida en el Espíritu, para que en el Espíritu estés íntimamente unido al Señor. Pero Dios viene mostrando las grandezas de Cristo, viene abriendo un panorama para que podamos ver al Hijo. No olviden que, como he dicho a Pedro cuando expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús dejó claro que esto no podía acontecer en el corazón humano, sino por un acto de Dios. Y Dios está obrando en nuestro corazón para que podamos ver a Jesús en una dimensión gloriosa, y nuestro caminar, nuestra vida de fe no esté fundamentada ni en los conceptos, ni en las filosofías, ni en los argumentos humanos, sino en la persona gloriosa de Jesucristo y en todo lo que Él nos ha manifestado para sustentar nuestras vidas y llevarnos con Él por toda la eternidad. De manera que vamos a mirar y nos vamos a detener un poco en estas advertencias. Devuélvase un poquito ahí la primera advertencia que está en el capítulo número 3, en el versículo número 7 de Hebreos.
Hebreos capítulo número 3, en el versículo número 7. Y la advertencia es muy importante porque en la medida que vamos avanzando en el libro de Hebreos, nos vamos a ir dando cuenta que Dios nos va llevando más profundo. De manera que Dios sí tiene que llevarnos a hacer un alto en el camino. Porque si en las cosas más sencillas no vamos adquiriendo un compromiso con el Señor, necesariamente va a ser muy difícil que seamos llevados a las cosas más profundas. Y muchas veces es más por una actitud de nuestro corazón frente al Señor. Esta primera advertencia que aparece ahí en Hebreos capítulo número 3, verso número 7, habla de una advertencia preciosa para nuestro corazón que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Aquí aparece una advertencia bien tremenda y bien profunda, donde Dios mismo nos ha venido abriendo su palabra para que veamos quién es Él. Y nos ha dado de su Espíritu para guiarnos al conocimiento de toda la verdad. Él dijo que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos, no nos dejó sin dirección. Como Él mismo expresó antes de su partida, es necesario que Él se fuera para que entonces viniera el Consolador, el Espíritu de verdad que nos conduciría al conocimiento de toda la verdad. Pero se hace algo necesario cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, y es que en cada uno de nosotros haya diligencia para escudriñar la palabra de Dios. Amado, el Espíritu de Dios, obrando en tu vida, te va a guiar a que diligentemente empieces a escudriñar la palabra de Dios, a que diligentemente empieces a obrar en ella. No pierda este hebreo y acompáñeme un segundito allá, Primera de Pedro, y te vas a dar cuenta de algo. Primera de Pedro, en el capítulo número 1, Primera de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 10. Mira lo que dice la Escritura. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿cómo dice ahí? Léalo conmigo. Ponga sus ojos ahí en lo que Dios nos está indicando. Mira lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire lo hermoso. De toda esta salvación centrada en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hacían? ¿Cómo se manifestaba su diligencia? Léalo ahí en el versículo número 11. Dice, escudriñando. ¿Dónde estaban? ¿Dónde tenían ese escudriñar? ¿Dónde tenían esa búsqueda? ¿Dónde estaban buscando? En la palabra. Porque dice escudriñando. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en ellos? Los guió a que diligentemente escudriñaran. ¿Y por qué los guió de esa manera? Porque Él estaba obrando en ellos para conducirlos al conocimiento de la verdad. Los estaba guiando para conducirlos al conocimiento del corazón de Dios. Por eso se hace necesario, amado, que una vida en el Espíritu no es una vida escueta, no es una vida vacía, porque tantas veces nuestras decisiones no honran a Dios porque no las hacemos en la dependencia de Dios. Las hacemos es en nuestras fuerzas, en nuestro caminar, en nuestras decisiones. Por allá la palabra de Dios dice de un hombre llamado Moab que este hombre conservó su propio olor y su propio sabor. Y su vasija o su sedimento no había sido quitado porque no había sido traspasado de vasija en vasija. Mira lo tremendo. Dios mismo a través de su Espíritu nos va llevando a escudriñar para que todo en mí vaya siendo renovado por el poder de la palabra de Dios, por el conocimiento maravilloso de Dios. ¿Qué hacían ellos? Escudriñando, verso 11. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Miren lo tremendo, el Señor aquí en Hebreos empieza a hacer una advertencia muy fuerte y muy seria sobre despreciar el llamado de Dios para venir al conocimiento de Él, sobre despreciar el llamado de Dios para poner la mirada en Él. La Biblia nos advierte que no endurezcamos el corazón en varias ocasiones. Ahí dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso significa, no nos rebelemos contra Dios hasta el punto de que nuestro corazón lo pierda de vista. No nos rebelemos contra Dios. Y muchas veces nos rebelamos porque tal endurecimiento empieza a darse en el corazón cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nos negamos a cumplir el deseo de Dios, nuestro corazón se va endureciendo. Va conmigo ahí a Hebreos, capítulo número 4, pase ahí adelantico, verso número 1 y 2. En esta primera advertencia que estamos viendo en la palabra, dice, temamos, tengamos respeto, tengamos reverencia. Ahí no está hablando de miedo, está hablando de que realmente haya honra al Señor. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, mira lo tremendo, se nos ha anunciado la buena nueva, a Cristo, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren lo tremendo. Recibieron la palabra, pero no les aprovechó. No los edificó espiritualmente. Y no los edificó espiritualmente porque necesariamente la palabra de Dios hace una seria advertencia acerca de que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Lo expresó el Señor a través del apóstol Santiago. Y aquí nuevamente la palabra nos recuerda que no solamente es sentarnos a oír, que no es un simple escuchar, es necesario creer en aquel de quien hemos escuchado a través de la palabra. Amado, no olvidemos, ¿para qué nos ha sido dada la fe de parte de Dios? ¿Para qué Dios la ha plantado en nuestro corazón? Sino para poner los ojos en Jesús. De manera que si recibimos la palabra y la palabra va tocando nuestro corazón, es para que la escuchemos, pero que también para que creamos. Y creer significa poner los ojos en Él, para que nuestra mirada se vaya posando cada vez más en Él, se vaya poniendo más en la presencia, en la vida gloriosa del Hijo precioso, maravilloso e incomparable de Dios. Si hay algo frente a lo que la iglesia no podemos estar ciegos y lo hemos estado mirando en este tiempo, es frente a quién es la persona de Jesús. Es algo frente a lo que no podemos estar ciegos, porque esa es la razón de nuestro ser. Así lo dispuso el Padre, porque en Él, no olvides, reposa toda nuestra eternidad. Reposa toda nuestra eternidad. Reposa toda nuestra vida. Y aquí, en este escenario de Hebreos, podemos ver un ejemplo claro de algo que ya le aconteció a la nación de Israel. A la nación de Israel que habiendo recibido la palabra, no puso la mirada en el Señor, no creyó a lo que Dios les habló, les habló, no pusieron su corazón en aquello que Dios les estaba enseñando y que estaba señalando totalmente hacia el corazón de Dios. No olvide que cada vez que yo vengo a la palabra, que cada vez que yo miro la palabra que estoy recibiendo, la palabra que estoy aprendiendo, la palabra que está siendo sembrada en mi corazón, la palabra que voy escudriñando cuando voy a meditar la Escritura indefectiblemente, me tiene que conducir hacia la persona gloriosa de Jesucristo. Me tiene que dirigir hacia Él, hacia la palabra viva. Aquí encontramos la palabra escrita que nos va a llevar hacia la palabra viva que es Cristo, hacia el verbo de vida, hacia la verdad que se ha manifestado en medio de nosotros. El escudriñar las Escrituras nos debe llevar a los pies de Cristo.
si lo estoy haciendo de la manera correcta. Si lo estoy haciendo de la manera correcta, cada vez que vaya la palabra tiene que irme llevando más a la búsqueda de la presencia, a un anhelo cada vez más profundo por la persona gloriosa de Jesucristo. En Juan, en el capítulo número 5, en el verso 39, la Escritura expresa de una manera especial una confrontación que el Señor mismo le hace a los religiosos de su época. Y es que ellos escudriñaban las Escrituras porque a ellos les parecía que en ella estaba la vida eterna. Y ciertamente en las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna, porque la vida eterna no es un método, porque la vida eterna no es una doctrina, porque la vida eterna no es un tipo de enseñanza, la vida eterna es una persona. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Te das cuenta? Cada vez que escudriñas la Escritura, ¿hacia dónde te va a dirigir la Escritura? ¿Hacia dónde te va a dirigir la palabra? Hacia la persona de Cristo, para que corras hacia la persona de Cristo. El serio problema es que me niegue en mi corazón a ir a esa persona, a ir a aquel que es la esperanza de mi corazón. Romanos, en el capítulo número 10, versículo número 14, nos deja ver algo muy especial acá. Romanos capítulo número 10, en el versículo número 14, dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Te das cuenta? Venimos hablando de que tiene que haber una conexión del oír con el creer, con el poner el corazón en aquel que me está siendo anunciado, en empezar a abrazar su vida, en empezar a tomarla en mi corazón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira lo hermoso. Cuando vamos llevando esto, nos va dejando ver cómo a través del anuncio nos es predicado Cristo. Pero nos es predicado para que a través de ese anuncio nosotros empecemos a creer en Él. Empecemos a poner nuestra mirada en Él. Nuestros ojos se posen en aquel que es nuestro Salvador. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, en una versión de la Biblia que se llama K2, dice de la siguiente manera: así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre quién es el Mesías. ¿Te das cuenta? Que en la medida que me va siendo mostrado Cristo, es allí donde mi corazón va creciendo en fe, porque se va posando cada día más en Él. No olvide, la fe a donde me lleva a poner la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El salmista expresó de una manera muy especial: maravillosos son tus testimonios, por los que guarda mi alma, los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Mira lo hermoso. ¿Y cuál es el entendimiento? Esa luz para que yo pueda mirar a Cristo. Esa luz para que pueda poner mi corazón en Él. De manera que en esa primera advertencia el Señor está diciendo que no solamente nos dispongamos a oír, sino que es necesario que nuestro corazón crea en aquello que estamos oyendo. Que la fe pueda ser direccionada, que la mirada pueda ser puesta en aquel que nos está siendo anunciado. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán creer en aquel que no les ha sido anunciado? Pero bendito sea Dios,
que a través de la locura de la predicación le ha placido anunciarnos a Cristo para que nosotros le conozcamos. Pero si oímos su voz, si oímos su anuncio, si oímos su llamado, dice el Señor en esta advertencia, que no tengamos en poco, que no despreciemos el llamado que Dios nos está haciendo de poner la mirada en Él. A los israelitas, dice la Escritura, no les aprovechó la palabra que les fue anunciada, porque no fue recibida con fe en su corazón. No se dispusieron para mirar al Señor. Y de la misma manera nos hace una advertencia a cada uno de nosotros. Así que vaya un segundito ahí a Hebreos capítulo número 5, versículo número 11, porque ahí está una segunda advertencia. Mis amados, y mire lo tremendo, el Señor viene hablando del sacerdocio de Cristo, viene ahondando en esto. El libro de Hebreos va a ir yendo más profundo porque ya va a ir tomando todas aquellas cosas que eran figura para mostrarnos en cada una de ellas a Cristo. Pero el Señor hace un alto para como desnudar el corazón de las personas, diciendo: si no has prestado cuidado, si no has dispuesto tu corazón para acabar y ahondar, para ir más profundo en lo que te he ido hablando, cuando te hable cosas más profundas, pues no van a ser entendidas por tu corazón. Y no van a ser entendidas por la condición que vamos a ver aquí en el capítulo número 5, verso número 11. Viene Pablo hablando del sacerdocio de Cristo, ese gran sumo sacerdote. Lo viene expresando de una manera hermosa, lo viene hablando con una claridad, porque se hizo hombre, porque Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Pero de pronto se detiene y dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, todavía falta mucho para decir de este sacerdocio glorioso de Cristo, de esta vida hermosa de Cristo. Y dice, y difícil de explicar. ¿Pero por qué se había vuelto difícil de explicar todo lo que él quería decir? Por una razón: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y miren lo tremendo, está hablando es de una actitud tremenda del corazón, de una actitud tremenda de que pudiera existir ahí al interior de nuestro ser. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aparece aquí una advertencia bien tremenda, una advertencia bien fuerte. Ustedes deberían de ser ya personas que tuviesen claro dónde deben tener la mirada. Son personas que debiesen tener claro dónde tienes que estar puesto su corazón. Debieran de ser ya maduros, es lo que significaría aquí la palabra. Debieran de ser ya maduros, pero aún las cosas básicas de la vida cristiana no han sido asentadas en sus corazones. Las cosas básicas, las cosas primordiales, las cosas esenciales no han sido asentadas en sus corazones. Llevan mucho tiempo en el Señor y cada rato hay que volver a remover esas cosas dentro del corazón, porque ha habido una actitud dentro del corazón que, debiendo perseverar, que debiendo ser diligentes en el estudio de la palabra, nos hemos acostumbrado simplemente a que nos den. Y cuando nos acostumbramos simplemente a que nos den, nos volvemos personas que necesariamente vamos siendo superficiales con las cosas del Señor. Ustedes deberían ser personas que ya le estuvieran dando a otros, que ya le estuvieran enseñando a otros, pero han tenido en poco
el escudriñar la palabra. Han tenido en poco el profundizar en la escritura. Han tenido en poco el conocer a Jesús, porque de eso se trata, profundizar la escritura. No es un simple deseo, no son simples palabras, porque a veces nuestro deseo por la presencia de Dios, muchas veces, como el Señor lo dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor le hace una fuerte advertencia en medio del tema que viene hablando allí en el libro de los Hebreos. Y todo esto porque si hay algo que le estaba faltando al pueblo, era un deseo profundo por intimar con el Señor, por tener una relación íntima con Dios. Ese pueblo no estaba sujetándose al Señor, no estaba caminando en obediencia al Señor. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que escudriñemos su palabra de día y de noche. Y no olvide, ¿para qué la escudriñamos? Lo hemos palpado en algunos momentos, para verlo y oírlo a Él. No olvide, ¿qué vamos a encontrar en la palabra? Al Señor. ¿Qué vamos a ver en la palabra? Al Señor. ¿A quién vamos a oír en la palabra? Al Señor. Pero es que muchas veces nuestro interés por escudriñar la palabra es buscar datos e información, pero no el oírlo a Él y no verlo a Él. Por eso el Señor les empieza a hacer aquí un llamado bien profundo, una advertencia, porque dice que todo esto está sucediendo porque a este pueblo le falta es relación con Dios. Relación con Dios. No olvide que la Escritura dice, y serán todos enseñados por Dios. No olvide que la Escritura evidencia que el crecimiento lo ha dado Dios. No olvide que somos conformados a su imagen, es en su presencia, en la búsqueda de su rostro, en la búsqueda de su corazón. Allá en Jeremías, en el capítulo número 23, en el verso 18, no olvide que una relación íntima con el Señor, ¿a qué me debe de llevar? Dice la Escritura, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? No olvide que en la palabra yo tengo que ver y en la palabra yo tengo que oír. Ver al Señor y oír al Señor, y que después lo busco en oración para que eso sea asentado en mi corazón, para que eso sea establecido dentro de mi vida, para que eso sea grabado dentro de mi ser. Amados, lo que produce un estancamiento en el corazón es la falta de entendimiento. Eso produce un estancamiento en el corazón, la falta de discernimiento. Si lo mira ahí en el capítulo número 11, en el versículo número 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, la falta de discernimiento se produce porque hay un estancamiento en el corazón. Y ese estancamiento se produce por falta de relación y de intimidad con Dios. No hay crecimiento, no hay avance, no hay un desarrollo de esa vida espiritual dentro de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 1, dice la Escritura, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mira lo tremendo, cuán distantes estaban ellos de un caminar en el Espíritu. Por eso se habían quedado allí estancados. Se habían quedado, o sea, en lugar de ya estar tomando alimento sólido, se habían quedado todavía tomando leche.
habían recibido vida, pero tenían poco entendimiento, tenían poco crecimiento. ¿Por qué razón? Porque se habían apegado era al hombre y no a Dios. Y muchas veces así nos hemos vuelto nosotros, nos hemos apegado al hombre y nos apegamos a esa que el hombre nos va a enseñar, que el hombre va a buscar. No olvide, el pastor Wilson lo ha explicado en estos días. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto como el pueblo de Israel? Que preferimos que hayan hombres que vayan y estén con Dios en la presencia de Dios y que Dios le hable a ellos y ellos vienen y nos hablan a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que si tú y yo no escuchamos a Dios en lo secreto, va a ser imposible que podamos escuchar a Dios a través de un hombre. Va a ser imposible, porque aunque ellos pidieron eso, Moisés fue y escuchó al Señor, vino y les habló de parte de Dios, pero ellos no escucharon lo que Dios dijo. ¿Y por qué no lo escucharon? Porque necesitamos escuchar a Dios directamente. Y serán todos enseñados ¿por quién? Y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde habían puesto la mirada? Se habían apegado al hombre. Ellos consideraban quién era el dueño de su vida. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Pero llega el momento de crecer. Llega el momento donde este estancamiento se rompa en nuestro corazón. Para darnos cuenta es que nosotros somos de Cristo. Somos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo les dice que ellos, debiendo estar dispuestos para empezar a mirar las cosas más profundas del Señor, es necesario que vuelva y se les enseñe las cosas básicas. Y cuando estamos hablando de esto, de enseñar las cosas básicas en el Señor, no estamos hablando de algo como que tuvo que aprenderlo una vez y ya pasó. No, porque cuando estamos hablando de las cosas fundamentales en el Señor, estamos hablando de las cosas que deben de venir al corazón y deben de quedar sembradas de manera permanente en nuestras vidas. Pero muchas veces lo que nosotros hemos asumido por el Señor es que asumimos que el haber participado de un curso bíblico hizo que ese curso bíblico hiciera que yo ya tuviera grabada la vida de Dios en mi corazón. Y muchas veces lo que hicimos fue aprender conceptos, pero no recibimos la vida de eso que aprendimos. Y ahí fue donde se quedó un gran vacío, donde lo volvimos todo letra y donde le volvimos todo palabra, donde necesariamente un curso de discipulado se convirtió en la información que recibí, pero no pasé tiempo con Dios para que eso que Dios me estaba enseñando fuera grabado dentro de mi corazón de manera firme, de manera que todo lo que yo recibo en mi pensamiento y como solo en información se borra con facilidad. ¿Dónde estaban recibiendo la palabra estas personas? Eran sus pensamientos. Por eso se borraba con facilidad y necesitaban nuevamente enseñarle las mismas cosas. Necesitaban nuevamente enseñarle las cosas básicas de la vida espiritual. ¿Dónde desea plantar Dios? En nuestro espíritu. Cuando las cosas de Dios son grabadas en el espíritu se vuelven imborrables. En el espíritu se vuelven imborrables. Ellos, debiendo tener la capacidad de enseñar a otros, ellos mismos necesitaban ser enseñados nuevamente. Nos damos cuenta que cuando el Señor nos recuerda la parábola del sembrador que está allí en Mateo capítulo número 13, cuando dice el sembrador salió a sembrar y habla de la tierra, necesariamente habla de una actitud bien tremenda. Habla de la que cayó junto al camino, habla de la que cayó entre pedregales, habla de la que cayó entre espinos y cardos, pero también habla de la buena tierra. Y la parábola nos permite ver de una manera especial los lugares donde cayó la semilla y no produjo vida. Esa semilla cayó y no produjo vida. Te pregunto, ¿cuánta semilla ha caído en tu corazón de la palabra de Dios y no ha producido vida? ¿Cuánta semilla de la palabra de Dios tienes en tus pensamientos, pero no ha producido vida dentro de tu corazón? ¿Por qué no se ha producido vida dentro de tu corazón?
Porque tal vez, como dice o leíamos ahora al principio en Hebreos, es necesario que pongamos diligencia en las cosas de Dios, diligencia en la búsqueda de Dios, diligencia en escudriñar la palabra, diligencia en la búsqueda de la presencia de Dios, para que a través de su Espíritu seamos instruidos y sea su mismo Espíritu el que vaya grabando en nosotros estas verdades gloriosas que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. No olvides, debiendo de ser ya maestros, necesariamente hay que volverlos a tratar como niños, como si apenas estuvieras empezando tu vida en ¿quién? Tu vida en Cristo. La parábola del sembrador nos evidencia que el problema no fue la semilla, que el problema era en la tierra que estaba recibiendo la semilla. Había una tierra endurecida que no recibía la semilla, por lo tanto era quitada con facilidad. Había otro tipo de tierra en la que tenía pedregales, y dice la Escritura que como esa semilla no tenía profundidad de raíz, cuando venían las pruebas se desvanecía. También habla de la que había entre los espinos y cardos, y es cuando otras cosas son más prioridad que poner toda mi atención en las cosas del Señor. Y nos damos cuenta en cada una de estas que el de junto al camino no entiende. Amado, ¿qué hay que hacer si no entiendo algo? Hay que escudriñarlo, hay que ir a la presencia de Dios, hay que clamar a Dios para que Dios vaya trayendo claridad. Hay cosas que muchas veces tardan meses o años en el Señor ir trayendo claridad sobre ellas. A veces el hecho de que un pastor pueda poner o pueda manifestar una palabra no significa que ya tiene el entendimiento completo de todo lo que está diciendo, porque Dios está grabando. ¿Qué necesitamos nosotros? Entendimiento. Pero ese entendimiento no lo vamos a recibir con desprecio en nuestro corazón. Va a ser muy difícil, porque las cosas van a desaparecer con facilidad. No olvide que la otra porción desapareció porque no tenía raíz, y la otra porción no dejó prosperar la vida de la palabra porque otras cosas la ahogaron, porque el afán de las riquezas, porque el afán de las cosas de esta vida ahogaron la palabra del Señor. Y ciertamente nosotros tenemos que mirar cuánta palabra hemos recibido. Te pregunto, ¿cuánta palabra hemos recibido en estos 2 meses? Cada día. Cada día el Señor nos ha hablado. Pero ¿cuánto fruto ha producido esa palabra que ha recibido? Y muchas veces nos damos cuenta que hay cosas que ni nos acordamos, que hay cosas que nos limitamos simplemente a decir que fue bonito, que fue claro, que la alabanza, que la palabra estuvo especial. Pero amado, la palabra es especial cuando produce algo en tu corazón. La palabra es especial cuando ensancha tu corazón para el Señor, cuando te lleva a mirar al Señor. ¿Qué de especial tiene una palabra si se quedó en el olvido? Si te pareció fue bonita, movió tus emociones, pero no llegó hasta tu espíritu. Amado Dios, la palabra necesita llegar hasta lo más íntimo. No olvide que la palabra de Dios penetra, como dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, que la espada de Dios es como una espada de 2 filos, es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, penetra hasta allá bien profundo, pero muchas veces nuestra displicencia es la que ha hecho que esa palabra no vaya más profundo, porque muchas veces no nos tomamos el trabajo de seguir ahondando, de seguir escudriñándola, de seguir mirándola hasta que ella se asiente dentro de nuestro corazón y se asiente dentro de nuestra vida. Ahí en el capítulo número 5, en el verso 14 de Hebreos, el apóstol Pablo termina hablando de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de tener discernimiento. Discernimiento. Y muchas veces creemos que el discernimiento es tomar decisiones a la carrera, es tener pensamientos emotivos, cosas que me vinieron simplemente al pensamiento, ¿no? Cuando hablamos de discernimiento, amados, hablamos de la necesidad o del requerimiento de que hayan cosas en las que yo medite, en las que yo piense, en las que yo pueda mirar la dirección del Dios con mucha claridad en mi corazón. ¿Y cómo voy a mirar la dirección de Dios si ni siquiera sé cómo Dios habla, si ni siquiera sé cómo Dios expresa?
si ni siquiera sé cómo es el latir del corazón de Dios en relación para cada una de nuestras vidas? Amados, nosotros necesitamos tener discernimiento, pero para tener discernimiento yo necesito práctica. Pudiéramos preguntarnos, ¿práctica de qué? De la palabra. Amados, yo necesito comer la palabra que ha sido referida. Aquí, como dice la Escritura, de dos maneras. Necesito comer la palabra que viene como leche, pero también necesito comer el alimento sólido. El alimento sólido. Pablo no dice que el problema sea comer leche. Pablo dice que el problema es cuando nos quedamos alimentando solo de leche, solo de leche. Si nosotros miramos nuestra vida natural, a un bebé se le alimenta con prácticamente sus primeros días solo con leche, pero después se le va introduciendo el alimento sólido, porque es el que más va a aportar a su crecimiento, a su desarrollo, a su salud, a su bienestar físico. Y mire que aunque el bebé sea grande, puede seguir tomando leche, creció, se está convirtiendo en un hombre, en una señorita, en una mujer. Puede seguir tomando leche, pero mire, la leche ya es un aditivo que acompaña el alimento sólido. Mire lo hermoso. Pablo no está diciendo que el problema sea la leche. El problema es que nos quedemos solo con ella y que no nos demos cuenta que llega el momento donde solamente tiene que ser un aditivo, porque tenemos que empezar a tomar alimento sólido. No nos podemos quedar más, mis amados, en el asunto de que no aprendemos a diferenciar muchas cosas por una sencilla razón. Amados, porque la pereza no nos deja escudriñar la palabra. Porque la falta de interés no nos deja escudriñar la palabra. Porque la falta de diligencia no nos deja escudriñar la palabra. ¿Cómo aprenderemos a discernir el bien y el mal si no conocemos lo que Dios ha dispuesto? ¿Cómo vamos a ir más profundo si las cosas básicas ni siquiera han sido asentadas en nuestro corazón? Las tenemos como información. Amado, alguien te puede instruir, pero no olvide, tú necesitas ir delante de la presencia de Dios para que en eso, aunque fuiste instruido, Dios lo plante dentro de tu ser interior y dentro de tu corazón. Hay un momentico ahí, Hebreos capítulo número 6, versículo número 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Ya vamos a terminar, solamente vamos a dejar una pequeña introducción del tema que mañana domingo se va a terminar. Si Dios quiere, el pastor Wilson va a estar compartiendo acerca de estas cosas que necesitan ser asentadas en nuestro corazón. ¿Y cuál ha sido el problema de ellas? Que las hemos tomado es como letra y no como vida. Que tenemos el concepto de arrepentimiento, tenemos el concepto del bautismo, tenemos el concepto de la resurrección de Cristo, tenemos el concepto del juicio de Dios, pero cuando llevamos a la realidad esas cosas no han sido asentadas en el corazón. Y por eso muchas veces se ha producido un estancamiento dentro de nuestras vidas. Pero el Señor nos está llamando, y por eso en medio de todo lo que viene enseñando tan glorioso acerca de Cristo, hace necesariamente una fuerte advertencia de que necesariamente no pueden seguir bebiendo leche, y que llega el momento donde su pueblo necesita alimentarse y tomar alimento sólido para que pueda ir a las cosas más profundas del corazón de Dios. Hebreos 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice ahí, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y empieza a hablar de 6 cosas importantes en la vida de una persona creyente, cosas que debieran de estar de manera permanente y debieran de estar ya asentadas dentro del corazón de Dios. Todas estas 6 tienen que ver íntimamente con la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si las miramos, aún cada una de ellas viene como en parejita, porque empieza a hablar del arrepentimiento de las obras muertas,
empieza a hablar de todo lo que es el esfuerzo humano para encontrar la salvación de Dios, pero enseguida el Señor le pone la respuesta. La respuesta a la incapacidad humana es la fe, que nos permite poner la mirada en el Señor. Después habla de la doctrina de bautismos, de esa identificación nuestra con el Señor, pero también de ese depósito que Dios hace en nuestras vidas. Identificación en el bautismo por agua de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos identificamos con su crucifixión, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Pero también hablamos del bautismo, que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo de Dios a cada una de nuestras vidas. Hablamos de la imposición de manos, pero aquí no se refiere a la imposición de manos que tiene que ver con poner la mano sobre alguien para que reciba algo, no. Aquí la imposición de manos tiene que ver específicamente es con el sacrificio de Cristo, y está recordando lo que hacían en el Antiguo Testamento cuando presentaban un sacrificio, de cómo ellos ponían las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado para identificarse, cómo ese animal estaba asumiendo la culpa que a ellos les pertenecía. Después habla de dos cosas preciosas: la resurrección de Cristo y el juicio eterno. La resurrección de Cristo, que como dice el apóstol Pablo de una manera clara, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero la resurrección de Cristo es la que ha hecho diferente todas las cosas y la que ha traído una esperanza muy profunda a nuestro corazón, y la que nos lleva a tener seguridad para que en el día de juicio estemos confiados de que por la obra de Cristo es que podremos pasar aprobados para estar en una eternidad con el Señor. De manera que sobre esto estaremos cavando y ahondando mañana domingo, si Dios lo permite, para que no se pierda ese tiempo, porque son cosas fundamentales que necesitan estar puestas en el corazón, y no cosas para tomar simplemente como información. Yo ya sé cuáles son las 6 cosas fundamentales. No, el asunto es que estén asentadas como vida en tu corazón, que haya un verdadero apartarnos del pecado, que haya un verdadero volvernos a Cristo, que haya un verdadero poner la mirada en el Señor, que haya una verdadera identificación con el Creador, para que a partir de ahí el Señor siga edificando muchas cosas profundas en cada una de nuestras vidas. De manera, mis amados hermanos, que no podemos desatender la exhortación que Dios nos hace, porque no podemos seguir como niños, porque la Escritura dice que los niños son llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Es necesario que llegue el momento de ir a la madurez, al crecimiento, y la única forma es ejercitándonos en la palabra, en una relación íntima, en una relación preciosa con el Creador. De manera que les invito para que oremos en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sustentarnos, muchas gracias por permitir, Señor, que nuestros corazones puedan ser exhortados por ti mismo, Señor, porque ciertamente tú nos estás llamando a abandonar, Señor, el desinterés que tantas veces tenemos la iglesia a escudriñar la palabra, ese desinterés que abordamos por tantas cosas tuyas, Señor, que creemos que simplemente haberlos oído ya nos hizo conocedores, y muchas veces aparece una situación que evidencia que hay cosas no asentadas en el corazón, sino que solamente son información en nosotros. Padre, permítenos, Dios de los cielos, responder a lo que tú quieres, para que esto no simplemente sea hacer un curso bíblico, no sea simplemente pasar por un discipulado y creer que eso fue lo que ya preparó mi corazón. No, Señor, sino que si tú me vas dando luz sobre una verdad, pueda ir a tu presencia, pueda indagar, pueda clamar en tu presencia. Señor, trae la luz de esta verdad y la realidad de esta palabra y asiéntala en mi corazón, asiéntala en mi vida, Dios de los cielos, para que mi corazón, para que mi vida espiritual no esté estancada, para que ya no esté como un niño fluctuante, para que ya no esté, oh Dios de los cielos, un día sí, un día no, sino para que, como dice tu palabra, nuestras vidas sean como la luz de la aurora, que, Señor, va en permanente crecimiento hasta que el día es perfecto. Señor, ruego que bendigas y fortalezcas la vida de mis hermanos, ruego que les llenes con tu amor y tu presencia, y gracias, Dios, por permitirnos este tiempo para escudriñar tu palabra. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Amados, meditemos todas estas cosas, no te pierdas el tema mañana en la mañana, va a estar muy especial, el tema sobre esas cosas fundamentales que necesitamos vengan por la vía del Espíritu a nuestro corazón. De la misma manera, no olvides que esta semana ya nuestras transmisiones serán el miércoles a las 7, el domingo a las 10 y que este lunes empezamos el seminario de fundamentos. Y con todo este llamado que Dios nos está haciendo a dejar de ser niños fluctuantes, les animo con todo el corazón, escudriñemos la palabra, aprendamos, unámonos a estudiar, busquemos el corazón de Dios. No estamos buscando un método, estamos buscando es que realmente al escudriñar la palabra podamos encontrarnos de una manera cada vez más profunda con el Señor. Así que no olviden los que quieran empezar a trabajar en el seminario de fundamentos, nos pueden escribir por el WhatsApp, nos pueden escribir allí por los mensajes en Facebook para poder comunicarnos con ustedes, para poderles dar la guía. Ya he visto ahí en el WhatsApp que algunos hermanos ya han empezado a mandar sus mensajes, así que les animamos, amados, es tiempo de escudriñar la palabra con todo el corazón. Les enviamos un abrazo y que Dios los bendiga.